Desde hace muchos años, probablemente 10, 15, no sé, 20 o más años, hemos estado en estos escenarios hablando de residuos peligrosos. Veo caras conocidas inclusive de esas épocas. Y seguimos hablando del tema, pero avanzando realmente en él. Y esa es la pregunta que nos debe abordar. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos creciendo en este criterio? Mi nombre es Luis Gonzaga Botero Salazar y vamos a intentar ofrecerles una mirada diferente en la gestión de los residuos. Vamos a abarcar desde lo global hasta lo regional. Muy bien, siempre hablamos de residuos peligrosos y siempre que decimos residuos peligrosos y lo hemos ido acopando a respeto y se nos ha ido perdiendo ese criterio de peligrosidad. Nos hemos ido creyendo, nos hemos ido convenciendo de que probablemente, como se nos ha vuelto de alguna manera paisaje, probablemente no haya peligro. Pero es que el peligro no necesariamente avisa. No necesariamente tenemos que estar viendo explosiones, incendios, emanación de olores, derrames, gases. No necesariamente tenemos que estar viendo eso. Lo que sí podríamos estar viendo es una condición como esta, que es una fotografía que quiero que la retengan durante toda la conferencia, porque muy seguramente podemos estar viendo nuestra oficina. Una oficina común y corriente. La oficina, se avanzó. Una oficina común y corriente, como la de cualquiera de nosotros, donde sencillamente vemos un computador, un poco de desorden, por ahí un frasquito mal puesto, una batería, ¿sí? Algo muy común para nosotros, pero creemos que no está ofreciendo peligro, porque no necesariamente el peligro de siempre. Muy bien, y aquí los quiero invitar a que también tengan en cuenta esta pregunta que nos hacemos hoy en este seminario, que nos invita a reflexionar. ¿Qué nos están diciendo nuestros residuos peligrosos? Y eso es importante. ¿Por qué? Y lo vamos a ver y lo vamos a aclarar un poco. ¿Qué nos dicen? A mí me gusta decir que los residuos hablan. ¿Por qué? Porque los residuos nos están diciendo mucho de las empresas. Lamentablemente nosotros tenemos una idea plana y, como les decía, 20 años o tal vez más hablando de residuos y normas, en eso estamos claros. Conocemos, sabemos todo eso, pero tenemos una visión plana. Pero la gestión inteligente, que es a lo que nos están invitando en este seminario, comienza realmente cuando entendemos que cada residuo nos habla de la organización. ¿Y qué nos dice? Nos dice cómo opera la organización, cómo hace sus mantenimientos, cómo capacita a su personal, cómo controla su inventario y cómo toma decisiones. Y eso es importante. Entonces, tengamos esta pregunta en mente siempre. ¿Qué nos dicen nuestros residuos? ¿Por qué? Porque claro, conocemos la gestión, como les digo, plana, sabemos que hay una cadena, ¿verdad? Donde hay unas responsabilidades, hay actores de la cadena, sabemos, lo conocemos perfectamente, lo hemos repetido todo el tiempo, pero cuando hay un pequeño cambio, cuando hay un pequeño error, esta cadena empieza a dar saltos y empieza la cadena a generar los problemas. Un residuo puede cambiar de bolsa, cambia de almacenamiento, cambia de vehículo, cambia sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso nos ha hecho creer que nosotros como generadores entregamos el residuo y ya no salimos de él. Y ahí está el primer error. Ahí está donde dejamos de ser inteligentes y empezamos a pensar en modo regular de la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es que estamos incubando un riesgo que comienza desde muy bajo y en la medida que va avanzando, un residuo mal organizado, mal entregado, mal empacado, mal embalado, mal rotulado, pero no se refleja. No refleja porque es pantalla. ¿Sí reflejó? ¿Un poquito? Perfecto, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces lo que estamos haciendo es incubando un riesgo que nos va acumulando poco y va pasando de moderado a alto hasta muy alto, y que precisamente lo que estamos incubando es una posible emergencia. Entonces, lo que estamos haciendo allí es que no estamos gestionando solamente mal el residuo creyendo que se desaparece, sino que estamos generando un riesgo que se traslada entre cada actor de la cadena. Muy bien, esto nos obliga a que estemos retomando nuevamente el concepto que ya todos conocemos y que todos manejamos, que el residuo peligroso sabemos que es una sustancia o sustancias que tienen una forma de peligrosidad, ya sea porque sea corrosivo, reactivo, radiactivo, esto lo conocemos.
lo sabemos muy bien, pero se nos ha pasado con el tiempo que el riesgo queda en el recipiente, en el trapo, en aquel elemento que tuvo contacto y que está contemplado por la ley hace muchos años, pero que lo olvidamos. Es decir, nos enfocamos fundamentalmente en el residuo como tal, pero no en el entorno que se nos puede estar generando también como un residuo al final del ejercicio. Muy bien, entonces retomando un poco lo que estábamos hablando ahorita, podemos decir que el residuo se convierte en un síntoma de la organización. Con ese síntoma nosotros podemos decir si son organizados, si tienen protocolos, si capacitan a su gente, si tienen trazabilidad documentaria, si hay cultura. Y podemos saber si realmente esta empresa está comportando adecuadamente, si está evaluando sus compras, si está revisando qué está comprando, porque una sustancia química peligrosa se va a volver, sí o sí, se va a volver un residuo peligroso. Muy bien, dentro de otras de las cosas que estamos viendo en este mundo globalizado es que, de acuerdo, mirando por ejemplo este informe que nos da las Naciones Unidas, nos dice que entre 2023 y 2050 se ha proyectado un crecimiento de 2.100 millones de toneladas en 2023 a 3.800 millones de toneladas en 2050. Es una cifra interesante, es una cifra que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de residuos urbanos, y si ese es el crecimiento de los residuos urbanos, imagínense cómo por debajo están creciendo los residuos peligrosos. El tema no es marginal, es una expresión de nuestro modelo, tanto de producción como de consumo que estamos creando, y esto no lo notamos, no nos damos cuenta que nosotros mismos, con el consumo que estamos generando, estamos cada vez agrandando la posibilidad de la generación de los residuos peligrosos. Digamos que pues toca hacerlo porque estamos produciendo, estamos viviendo y estamos en esa cadena productiva. Otra cosa que podemos ver en las organizaciones y que lo estamos haciendo durante todos estos años que hemos venido trabajando es que siempre las empresas miden sus costos, ¿verdad? Lamentablemente los temas ambientales para las compañías se vuelven un chicharrón. ¿Por qué? Porque no lo llevan a los costos, sino que lo llevan a los gastos. Y entonces cuando usted le dice a una empresa que necesita hacer esta gestión, entonces sí, pues un gasto más y lo ven de esa manera. Pero no, si se analiza bien, el trasfondo es mucho más grande y podemos encontrar que tenemos unos costos altos que pueden ser reputacionales, pérdida de confianza, daño ambiental, contaminación, salud, emergencias y posibles sanciones. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, y ahí es donde nos damos cuenta que el residuo nos está diciendo todo lo que está haciendo esa empresa, nos lo está marcando el residuo. Y aquí hay algo interesante que está dentro de la modernidad, y son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y volvemos a la oficina. Y son residuos que nos estamos llenando y no nos estamos dando cuenta. Ahorita tenemos la facilidad de comprar en estas tiendas virtuales, traemos de todo. Vamos a una tienda y vamos a comprar algo y nos damos cuenta, estas tiendas nuevas que hay aquí ahora, y nos damos cuenta que yo no sabía que lo necesitaba hasta que no llegué a esta tienda. Y con miles de cosas gastando innecesariamente y después no sabemos qué hacer con ellos. Es más, inclusive hay materiales que no tienen posibilidad de reciclaje ya porque vienen de otro lado y ya están muchas veces reciclados. Entonces aquí podemos observar muy fácilmente cómo nos dice el Global E-Waste Monitor de 2024, nos dice: de 62 millones de toneladas generadas en 2022 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 22.3 está documentado como recolectado y recuperado adecuadamente. Y eso es una cifra no menor. Un tercio de lo que estamos generando apenas se está recuperando o se está gestionando correctamente. Y ese residuo es un símbolo de nuestra época. La modernidad nos trajo la electrónica, y ese símbolo de nuestra época, con tecnología sofisticada, muchas veces termina siendo improvisada su gestión. Muy bien, esto quiere decir que ya el tema de los residuos se globalizó, ¿verdad? Entonces, en el marco del Convenio de Basilea, desde 2025, hay controles en el movimiento transfronterizo de sustancias y residuos peligrosos, ¿verdad? Y esto obliga que haya una gestión adecuada, de este caso de los RAE que estamos hablando, donde tenga que estar clasificado, evaluado, embalado, transportado y recuperado correctamente.
Y la norma dice, si se puede recuperar aquí en Colombia, aquí se debe hacer. Y si no, tenemos que sacarlo. ¿Cuántos dólares puede costar para una compañía tener que sacarlo obligado a hacer este tipo de gestión? Muy bien. Ahora miremos cómo está Colombia. Como les decía desde el principio, pues no arrancamos de cero. Hace muchos años estamos trabajando en eso y Colombia tiene sus autoridades ambientales, tiene procedimientos, tiene políticas muy bien establecidas, tiene registros, tiene gestores autorizados y todo, digamos, está correctamente desde lo institucional. Colombia no arranca de cero. Colombia tiene avances muy importantes que se vienen haciendo regularmente desde el año 2000 alguito, donde comenzamos a trabajar en este tema. O sea que no estamos por fuera de norma, por lo menos desde lo institucional. Entonces miremos qué nos está diciendo Colombia en cifras. Nos dice el IDEAM en el registro de generadores de 2024 que 540.000 toneladas de residuos peligrosos generadas por 20.200 establecimientos que lo reportaron, caída, hay un bajón del 25%. A los que saben de residuos o a los que medianamente conocen el tema, me podrán decir y les pregunto, ¿será verdad que han bajado? ¿Será que esos residuos peligrosos se han desaparecido? ¿O será que hay un subregistro? Que es lo más seguro, que hay un subregistro. Las empresas no están reportando en sus registros únicos ambientales, no están reportando correctamente los residuos peligrosos. Aquí tenemos la historia nacional en tres, nos dice la ANLA, que en tres son las corrientes que nosotros más manejamos en Colombia. Mezclas de emulsiones de aceites, desechos hospitalarios y aceites minerales. Solo con estas tres nos damos cuenta que la disminución en toneladas no significa que el riesgo haya desaparecido. Esto nos da otra imagen muy interesante y es que podemos decir que las grandes empresas y la industria y todas esas empresas que están reportando están haciendo las cosas bien. Y aquí nos dice, en el IDEAN, en el informe del IDEAN dice que el 95% de la generación de los residuos peligrosos está siendo generada por 2.200 empresas. Pero miremos al otro lado, el 5% de 17.969 empresas, pequeñas, micro y medianas. ¿Qué significa esto? Que el riesgo está esparcido y que tenemos que estar atentos. Y que somos los que estamos sentados aquí, probablemente los de las pequeñas y las medianas empresas y en nuestras casas mismas, los que no estamos gestionando correctamente y el riesgo realmente se da justo aquí, en estos establecimientos donde están esparcidos por todo lado el tema de los residuos y no están siendo reportados. Nos dice también el IDEAM, que esta gráfica me parece muy interesante porque esta la hemos venido trabajando por muchos años, dice que el aprovechamiento en la fuente para el año 24, el 15% en aprovechamiento, 18% en disposición final y 67% en tratamiento. Se está haciendo la tarea legal, correcto, pero estamos siendo inteligentes, que es de lo que trata la conferencia. Estamos siendo inteligentes en gastar en tratamientos y en gastar en disposición final. Eso es algo que es importante poder ver. ¿Por qué? Porque se prefiere o esperamos que haya mayor prevención y mayor aprovechamiento, que es realmente lo que sí es inteligente. Y miremos nuestra jurisdicción, miremos aquí el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es una región bastante productiva, es una región que tiene desarrollo agroindustrial, logístico, hospitalario, comercial y tecnológico, y el desarrollo también es una responsabilidad ambiental. Tenemos un valle fructífero, lleno de ríos, montañas, un valle muy productivo, pero ¿cómo estamos haciendo esta gestión? Y aquí es importante tener en cuenta que, de acuerdo al reporte de la CBC para el 2024, nos dice que 5.100 toneladas de residuos peligrosos salieron de 670 establecimientos que reportaron, lo que nos indica que estamos dentro de la misma media nacional. Nos está pasando exactamente lo mismo. Y los llevo acá para que entendamos y cojamos conciencia de que nosotros no estamos por fuera de la mala gestión de los residuos, o más bien de la gestión poco inteligente de nuestros residuos. Mira lo que nos dice entonces desde ese punto de vista la corporación. Nos dice que el 79% son grandes generadores, el 17% medianos, pequeños 2.7 y microgeneradores 0.37. Estos entre pequeños y microgeneradores están dispersos exactamente como nos sucede en todo el país.
Es un llamado importante precisamente porque el peligro no se concentra donde más se ve, sino que donde más disperso esté es donde más riesgo podríamos tener. Ya, habiéndole dado la vuelta bajo este mismo concepto, voy a volver a la gráfica que todos conocemos, la pirámide de la jerarquía de la gestión de los residuos, donde se prefiere prevenir, minimizar, aprovechar, tratar y finalmente disponer. Pero lo que estamos viendo en las gráficas no es cierto. Entonces la invitación es que, hablando un poco más de temas inteligentes, es que mejoramos subiendo sobre esta pirámide. Podemos ver que en la CBC se nos está informando que en disposición final 42%, 34% en tratamiento y en aprovechamiento y valorización 22%. No está malo, no está malo para el ejercicio que venimos haciendo, pero que puede mejorar y que es el reto que necesitamos tener en adelante. Este tema aquí me parece interesante porque hace parte de la segunda parte de nuestro seminario y dice de la báscula a la inteligencia ambiental. ¿Y qué sucede? Nos hemos dedicado a medir cuánto generó, cuánto estoy generando, porque yo necesito saber cuánto generé para saber cuánto me va a costar, cuánto gasto, en cuánto gasto estoy incurriendo aquí. Pero la invitación realmente no es a medir solamente cuánto estamos generando, sino que midamos también el riesgo, midamos la intensidad, midamos la trazabilidad, prevención, nuestra capacidad de respuesta. Y con esas mediciones, hoy en día se habla mucho de la información y la información está ahí para eso, para utilizarla, para poder tomar las decisiones correctas basadas en datos, para tener mayor seguridad y mayor confianza y cumplimiento. Y eso es una acción, es una actividad que nos lleva a reaccionar de manera inteligente. Muy bien, esta es una invitación. A mí me gusta usar estos 5 verbos porque pues, son bien interesantes para el tema de la gestión de los residuos. Identificar, qué importante identificar. Si volvemos a la oficina, que ahorita vamos a volver, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no identificamos, ni siquiera sospechamos de ellas. Prevenir, me atrevo a hacer una pregunta. ¿Cuál es el residuo más fácil de tratar? ¿Alguien tiene la respuesta? Tal cual. El que no se genera. Ese es el residuo que no nos va a generar problemas. El residuo que no se genera nos permite que podamos prevenir. Si se da, separar correctamente, trazabilidad correcta y poder mejorar. Y esto nos va a llevar a una ruta realmente inteligente de la gestión de los residuos peligrosos. Muy bien, y ahí nos vamos a un aspecto que nos está, digamos, este seminario, y es a la visión de los 180. Para que miremos, dejemos de mirar de aquí y miremos acá. Miremos realmente, cambiemos realmente nuestra visión frente a los residuos peligrosos. Que nos veamos desde otro punto de vista. Que analicemos y nos demos cuenta realmente si la gestión que estamos haciendo es una gestión obligada, una gestión pues que nos tocó hacerla, ¿sí? O realmente tenemos un compromiso y de manera inteligente estamos manejando nuestros residuos. Entonces la invitación es para que pasemos de este modelo que ha sido reactivo siempre, ¿verdad? Que hay que cumplir, que cumpla porque vean que me van a multar, que cumpla porque cualquier otro evento, disponer, inclusive ocultar, ¿sí? Muchas veces no lo decimos, pero somos y todos sabemos conscientemente que por allá en el interior hay quienes ocultan los residuos y reaccionar como locos. Salir a correr, hay que hacer el reporte. Nos sucede con frecuencia, hay que hacer los reportes del RUA y las empresas, ¿cómo se hace? ¿Qué información tienen? No tengo nada. O sea, no están reaccionando de manera correcta, sino que están actuando de una manera reactiva que no les va a solucionar nada. ¿Y eso qué significa? Que están intentando cumplir por cumplir. Pero si miramos y hacemos un giro de 180 y pasamos de cumplir a aprender, de disponer a prevenir, de ocultar a trazar y de reaccionar a gestionar inteligentemente, sería una visión mucho más importante. ¿Por qué? Porque como les decía desde el principio, solamente estamos pensando en la punta del iceberg que estamos viendo ahorita, pero dejamos de ver los costos adicionales que están ocultos y que nos pueden afectar tremendamente, llevando a una compañía inclusive al cierre. Entonces, allí sí podemos tomar decisiones basadas en datos, tener menos riesgos, más valor, una mayor confianza y unos resultados sostenibles. Hoy se habla mucho de sostenibilidad. Hoy las empresas nos llaman para que les hagamos los informes de sostenibilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a presentar si ni siquiera tenemos este tipo de
acciones dentro de nuestras propias políticas y dentro de nuestras propias actividades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la organización, cuando es responsable, no esconde, aprende, mide, previene y gestiona con rigor. Y por supuesto, es una decisión ética para las compañías. Es curioso, muchas ocasiones las compañías no lo llaman a uno a que les ayude por la misma tema de la autoridad ambiental. Lo llaman porque un cliente les está exigiendo que desarrollen sus procesos. Entonces, ¿qué tipo de conciencia puede haber allí si lo que necesitamos es cumplir? Entonces es bien importante, y regresemos a nuestra oficina, ¿verdad? Y ahí podemos ver que a través de un pensamiento orientado, a través de una trazabilidad documentada, a través de un conocimiento básico y a través de un alto nivel de conciencia, que es lo que es realmente importante, podemos llegar a algo diferente, y es la misma oficina, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que la responsabilidad no es ni de los gobiernos, la responsabilidad no es de los otros países, la responsabilidad no es del jefe, la responsabilidad es del dueño de la empresa, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y somos cada uno de nosotros los que tenemos que hacer una correcta gestión y procurar conocer y entender qué estamos consumiendo, qué estamos comprando. Vamos inclusive a la casa. Entonces, la manera inteligente es evaluar antes de consumir. Esa es la manera inteligente. Evaluar lo que estamos comprando, los insumos y las materias primas, y mirar cómo pudiéramos de pronto reemplazarlos. ¿Y eso qué nos va a ahorrar? Nos va a ahorrar costos de gestión. No que tengamos que hacer disposición final o que tengamos que hacer tratamiento, porque ya no generaremos, como tú bien lo decías, el residuo de más fácil manejo es aquel que no generamos. Entonces, podemos ver muy fácilmente cómo podemos, dentro de la prevención y la cultura, cuidar nuestro territorio.